Bienvenidos a la serie de podcast de formación del programa Aula para accionistas de CaixaBank. Empezamos el 7º capítulo del podcast de formación financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. Estamos de nuevo con Natalia de Santiago, autora de varios libros y nuestra ponente residente en esta 4ª temporada del podcast. Bienvenida, Natalia. Hola, Josep, encantada. Tengo que decirte, Natalia, que mi hija mayor, Bruna, ya ha empezado a leerse el libro Money Academy y le está enganchando esto de las aventuras que explicas. Ay, bueno, qué buenas noticias. Encantado de nuevo que estés aquí y sin riesgo de que nos quedemos sin un nuevo capítulo contigo. Soy Josep Lob, responsable del programa de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Podcast Programa Aula. Hoy, ¿cómo evaluar el riesgo de una inversión? Riesgo de quiebra. En el capítulo anterior hablábamos mucho del perfil de riesgo y de lo importante que es adecuar nuestras inversiones a nuestro perfil de riesgo y a nuestro horizonte temporal. Pero, ¿cómo podemos saber a qué tipo de riesgo nos enfrentamos con cada inversión y, sobre todo, qué podemos hacer para minimizarlos? Bueno, pues esto es bastante más fácil de lo que parece, porque realmente riesgos financieros hay fundamentalmente de 3 tipos, que son los riesgos de quiebra, los que dan muchísimo miedo, los riesgos de mercado y los riesgos del propio inversor. Y hoy vamos a empezar por los que dan mucho miedo, que cuando uno dice quiebra dices, oh, ¿qué es esto? De acuerdo, pues vamos con el primero entonces. ¿Qué son los riesgos de quiebra de una inversión? Bueno, pues este tipo de riesgo, que también se llama riesgo no sistemático, por si lo oye alguien por ahí, o riesgo de contraparte, es el riesgo de que tu inversión no vaya bien por razones propias de la inversión. Es decir, yo le llamo también el riesgo compuesto y sin novia, que tú creías que te ibas a casar hoy y no aparece tu novia y la boda no se produce. Es decir, tú tenías unos planes y habías hecho una inversión con unos objetivos y esos objetivos no se cumplen y a ti o no te producen las ganancias que esperabas, pero sobre todo te produce a lo mejor una pérdida total o parcial de tu dinero, ¿vale? Entonces esto es, por ejemplo, el riesgo de si tú crees que el metaverso va a ser lo más y de repente inviertes en esta empresa así muy moderna y tal, compras acciones porque crees que lo va a petar y de repente pues lo del metaverso no se materializa, no es la panacea que tú pensabas y esta empresa en la que habías invertido pues se va al garete o no sube como tú habías esperado. O poniendo un ejemplo que a la gente le resulta un poco más intuitivo, que es en el mercado inmobiliario, por ejemplo, este es el riesgo si tú piensas, oye, este barrio, yo creo que va a subir los precios de las casas en este barrio mucho porque va a llegar el metro o va a llegar el cercanías y entonces creo que van a subir y compras una casa en ese barrio y de repente cambian los planes urbanísticos o lo que sea y ni llega el metro ni llega el cercanías y esa ganancia que tú te pensabas que iba a suceder no sucede. Está así, se ve bastante claro, pienso yo. O sea, es el riesgo de perder mi dinero. Exacto, no tiene por qué ser totalmente, aunque puede ser, por eso se llama riesgo de quiebra. El máximo sería el 100% si tu inversión se va directamente al garete, pero es por lo menos tienes una pérdida total o parcial irrecuperable o una no ganancia, que también puede ser. La verdad es que a mí, yo creo que al resto de oyentes también, es una palabra que da bastante miedo. ¿Cómo podemos hacer para minimizar este riesgo? Pues estas son las buenas noticias, que aunque lo de quiebra suene fatal, tiene una solución muy fácil, que es diversificar. Es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. ¿Por qué? Porque si tú en lugar de invertir solo en esa acción del metaverso, en esa empresa, hubieras invertido en otra empresa que a lo mejor hace, yo qué sé, me lo invento, ladrillos, pues aunque la del metaverso vaya mal, puede que la de ladrillos vaya fenomenal y al contrario, ¿no? Entonces, o si tú en lugar de tener solo una casa en ese barrio en el que no va el metro, también has invertido en una casa en una zona costera que de repente se pone de moda, pues una pérdida o una no ganancia en una inversión la compensas con otra ganancia en otra inversión. Con lo cual así es lo que buscamos. Y es una forma bastante fácil de minimizar este riesgo. ¿Y a qué te refieres cuando dices que se puede diversificar mejor o peor? Esto es muy importante, porque cuando hablamos de diversificar lo que buscamos es que las inversiones que estamos haciendo estén lo menos correlacionadas posibles. ¿Y qué significa que estén poco correlacionadas? Que se parezcan poco. Es decir, sobre todo
que su comportamiento se parezca poco, que porque una vaya mal, no necesariamente la otra vaya mal. Y con un ejemplo lo vamos a entender muy bien. No es lo mismo, no estoy diversificando igual de bien si compro una acción de Apple y además para diversificar digo, pues también voy a comprar una de Samsung. Diversifico, es verdad. He reducido mi riesgo, pero lo hubiera reducido más si en lugar de una de Apple y una de Samsung hubiera cogido una de Apple y una de una cementera, por ponerte un sector que esté poco correlacionado con el de la telefonía, por ejemplo, ¿no? Y luego también podemos diversificar no solo invirtiendo en empresas distintas, en sectores distintos, en zonas geográficas distintas, en divisas distintas. Es decir, lo que buscamos es que las inversiones que queremos diversificar se parezcan lo menos posible y se comporten lo más diferentemente posibles para reducir nuestro riesgo al máximo. ¿Y cómo podríamos definir lo que es diversificar de menos a más? Con un ejemplo fácil es, por ejemplo, lo menos diversificado que hay, me compro una acción de una empresa. A medida que empiezo a sumar acciones, empiezo a diversificar más, pero diversifico más. Con el mismo número de acciones estoy diversificando más. Si estoy en sectores distintos y en zonas geográficas distintas y a lo mejor incluso en divisas distintas, aunque lo de las divisas es otro tomate que no lo metería en este combo ahora mismo realmente. Y luego, no solo en acciones, si además de acciones meto bonos, pues ya estoy metiendo otro tipo de activo. O casas, o participaciones en crowdlending o crowdfunding, en activos distintos. Es otra forma de seguir diversificando. Y cuanto menos correlacionado y más de todos distintos, pues más diversificada estará mi cartera y menos riesgo de quiebra tendré. Pero ojo, porque también hay una cosa que se llama falsa diversificación. Interesante. Y a ver, Natalia, ¿qué es esto de la falsa diversificación? Pues esto lo digo porque lo veo mucho. Y es que a mí me hacen mucho la pregunta de, mira, yo es que estoy invertida con el banco X en este fondo IBEX 35. Y entonces, como te he escuchado que la diversificación es muy importante, me voy a ir al banco Y a invertir en otro fondo IBEX 35 para diversificar. ¿Qué pasa? Que esta persona no ha diversificado nada, ha cambiado de intermediario, pero está invirtiendo en fondos que a lo mejor están invertidos en exactamente las mismas empresas, con lo cual no hemos ganado nada. Solo tienes dos bancos en lugar de uno. Y hubieras diversificado más si hubieras invertido en dos fondos más distintos, menos correlacionados a través del mismo banco, de la misma gestora. Hay veces que la gente se cree que está diversificando cuando no está diversificando. Natalia, ¿me puedes poner ejemplos? Yo creo que los ejemplos son muy ilustrativos de distintos tipos de inversión, de su nivel de riesgo, de diversificación. Bueno, pues por ejemplo, lo que decíamos, una acción o un bono no es una inversión diversificada. Tu contraparte, por eso se le llama también riesgo de contraparte, es una persona o una entidad. Y siempre que solo tengas una contraparte, tienes un riesgo de que esa contraparte quiebre o no cumpla las condiciones que había pactado contigo, ¿vale? Entonces, empiezas a diversificar teniendo varias contrapartes, varias acciones o varios bonos. Luego tenemos lo que son los fondos de inversión. Y aquí me quiero detener un momento porque esto es importante. Los fondos de inversión están diversificados por diseño y por ley, por la regulación. Es decir, todos los fondos de inversión que se comercializan para el inversor minorista ya están diversificados de por sí, precisamente porque para proteger al inversor. Y por eso muchas veces decimos que es un vehículo muy adecuado para el inversor no experto o el inversor minorista, porque está muy diversificado siempre. No te tienes que preocupar de diversificar tú, porque como mínimo van a estar a lo mejor en 40 empresas. Entonces, la probabilidad de quiebra de un fondo de inversión es prácticamente inexistente. Tendría que haber la Tercera Guerra Mundial, el apocalipsis now, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no, con un fondo de inversión normal no tienes riesgo de quiebra o de contraparte, porque tienes muchas contrapartes. Aunque lo contrates a través de un intermediario, la inversión está súper diversificada, con lo cual es muy cómodo. Matas muchos pájaros con el mismo tiro. Luego tienes, que esto también me parece interesante, carteras de fondos. Ahí vamos a lo de siempre. Tener dos fondos o varios fondos solo es diversificar más si son fondos diferentes. Dos fondos del mismo IBEX o del mismo SP500 no diversificas. Pero si tienes uno del IBEX y uno del SP500,
sí, ¿de acuerdo? Y luego me quería detener un poco porque mucha gente me dice, oye, es que esto del crowdfunding, que he visto un proyecto, no sé qué, que da un 14% de rentabilidad y tal. Y es cierto que tienes proyectos de crowdfunding y de crowdlending dando rentabilidades que aparentemente son muy interesantes y es cierto que las dan. ¿Qué pasa? Que el riesgo de contraparte en este tipo de proyectos, tú cuando entras en un crowdfunding o en un crowdlending, estás invirtiendo en un proyecto concreto, en un proyecto que puede ser una promoción inmobiliaria de un edificio concreto, incluso de un chalet, hay muchos, es un solo chalet, o le estás prestando dinero con el crowdlending a una sola persona. ¿Qué pasa? Que el riesgo de contraparte es enorme, el riesgo de que ese proyecto concreto no vaya bien es enorme, y entonces la única forma, haciendo solo una inversión de ese tipo que tú tienes, de asegurarte es siendo experto, es sabiendo cómo eres tú capaz de evaluar ese proyecto para saber si tiene mucho, qué posibilidades tiene esa contraparte de cumplir con lo que tú esperas. Pues tiene eso, aunque parece ser, dicen de bajo riesgo, porque sí, ladrillo, ya, pero tu contraparte es una sola persona, con lo cual tiene un riesgo de quiebra. Ni mención, por supuesto, cripto. Ahora mismo, con un mercado tan incipiente y tan poco maduro, todas las criptomonedas, incluido el Bitcoin, que aunque esté muy asentado, tienen todavía un riesgo de quiebra muy, muy significativo. Y aunque diversificaras entre varias criptomonedas, que ciertamente reduces tu riesgo, sigue habiendo un riesgo de quiebra bastante significativo. Y por último, los productos de ahorro, ¿vale? Los depósitos, etcétera, que hablábamos el otro día, que en esencia son productos de inversión al que se les ha reducido el riesgo al mínimo. Pues se les ha reducido precisamente el riesgo de quiebra al mínimo. ¿Por qué? Porque tanto la regulación, la supervisión como los fondos de garantía hacen que este riesgo de quiebra sea cero. Porque aunque tú solo tengas una contraparte, cuando tú tienes tu dinero en la cuenta o en un depósito en un banco, solo tienes la contraparte del banco, hasta 100.000 euros de ese riesgo de quiebra te lo quita el fondo de garantía de depósitos. Es decir, por eso son productos de ahorro, porque se ha reducido el riesgo de quiebra a cero. Natalia, una pregunta que puede parecer un poco absurda, pero habíamos dicho en capítulos anteriores que el riesgo es sinónimo de oportunidad. Entonces yo me pregunto, cuando estamos diversificando, ¿no estamos perdiendo en cierto modo esta oportunidad? Muy buena pregunta, esa pregunta es muy buena. Y la respuesta es sí y no. Es decir, no, porque realmente en activos como la bolsa y los bonos, que se utilizan mucho, o sea, el invertir en las dos cosas, en acciones y bonos, se utiliza precisamente para reducir la volatilidad y los riesgos de las carteras, que tenemos series de datos largos y esto se puede estudiar y ver estadísticamente si es efectivo, se ve que la diversificación, o sea, hay curvas, ¿no? Distintos niveles de diversificación te dan distintas reducciones de riesgo y de rentabilidad, pero se ve que cuando tú empiezas a diversificar, no solo reduces el riesgo, sino que además no reduces, incluso a veces aumentas la rentabilidad, ¿vale? Y a veces, aunque efectivamente puede que diversificar reduzcas tu riesgo y bajes un poco tus expectativas de rentabilidad, pero realmente no tanto. Con lo cual al final compensa. O sea, la diversificación a nivel minorista compensa siempre. Ahora, bien es cierto que para inversores profesionales parte de su trabajo muchas veces es hacer inversiones no diversificadas y precisamente intentando sacar esa rentabilidad máxima y encontrar ese cohete que te va a permitir tener una rentabilidad superior a la media o al mercado. Pero claro, ¿cómo suplen este riesgo que sí que hacen inversiones no diversificadas y con un riesgo de quiebra importante? Pues siendo muy expertos. Por un lado, siendo muy expertos, estudiándolo muy a fondo y con mucho conocimiento ya de años y de experiencias y de equipos y de instrumentos y de todo, y además con un poderío financiero y con una cintura financiera, como hablábamos el otro día, muy potente. Con lo cual, no es que nunca se pueda hacer una inversión no diversificada, pero hay que ser mucho más experto y tener mucha más cintura financiera. Para ir cerrando el capítulo de hoy, Natalia, ¿alguna cosa más que tengamos que saber respecto al riesgo de quiebra, los riesgos de quiebra? Sí, un pequeño apunte, y es que como el mundo está ya tan globalizado, tan interconectado, como las nuevas tecnologías, todo, ya la correlación es superior en general. Ahora parece que cosas que teóricamente no están correlacionadas y de repente están correlacionadas, como se ve, por ejemplo, en momentos de crisis, como las pandemias o como la crisis inmobiliaria, que de repente se vieron afectados sectores que parecía que no estaban correlacionados, y es porque está ya todo tan interconectado que en momentos malos como que hay más correlación, se exagera la correlación, aunque tú hayas intentado diversificar, de repente dices, ¿y por qué se está comportando todo igual? Y es porque en momentos malos tiende a intensificar
intensificarse la correlación. Bueno, esto es una faena, pero como estos momentos malos suelen venir desencadenados por riesgos de mercado, que es de lo que vamos a hablar en el capítulo siguiente, tienen otra forma de evitarse también bastante fácil, o sea que nadie se lleve las manos a la cabeza, que tenemos solución para todo. Resumiendo en un minuto, los riesgos de quiebra. Pues a ver, los riesgos de quiebra son los riesgos de que tu inversión no salga como tú habías pensado porque tu contraparte no te dé los retornos esperados o porque pierdas una pérdida irreversible total o parcial de tu dinero. O sea, los que todos queremos evitar. Pero se curan, ¿cómo? Diversificando, no poniendo todos los huevos en la misma cesta. Lo que pasa es que hay que diversificar bien. Y diversificar bien significa no invertir en muchas cosas solo, sino invertir en muchas cosas que sean diferentes, que no estén correlacionadas. Porque si yo compro muchas, pero de lo mismo o de muy parecido, pues se van a seguir comportando igual, que no es lo que queremos. Queremos que se compensen. Con lo cual, hay que diversificar, pero además hay que tener ojo y diversificar bien y evitar la falsa diversificación, que se trata de contratar dos inversiones a través de gente distinta, pero que las inversiones son prácticamente iguales, con lo cual no es diversificado nada. Gracias, Natalia. Llegamos al final del 7º episodio del podcast de formación financiera Aula. La verdad es que me ha pasado volando el capítulo de hoy. Y en el siguiente capítulo nos vas a hablar del riesgo de mercado. Exacto, de la mano negra. Este es muy interesante también. Pues estamos deseosos de escucharlo. Gracias, Natalia. A vosotros. Recordad que podéis seguirnos a través de las principales plataformas como Spotify, iVoox y Google y Apple Podcast. En CaixaBank no nos hacemos responsables de la opinión de los expertos y colaboradores, ni nos identificamos necesariamente con sus opiniones proporcionadas en estos podcasts.